mejores. Amén o no amén. Y para ello hay varios principios, valores para crecer espiritualmente. Y estos domingos venimos aprendiendo muchos principios, valores. Hace varios domingos aprendemos lo que es la madurez espiritual. Y eso es muy importante. Una vida madurez. Y para entender que soy maduro, debo darme cuenta. Debo preguntarme. El Señor dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Pero perfecto no es fácil. El Señor dijo quiero hacer un repaso rápidamente de estos principios, valores que debemos tener cada creyente, cada cristiano y cada líder. Esos valores que me forman, que son parte de mi vida, que tiene que hacerse para enrolarse a mi carácter y tener el carácter de Cristo. ¿Cómo es el carácter de Cristo? ¿Cómo es el carácter de Cristo? 2. Manso y humilde de corazón. ¿Desea usted tener ese carácter? Manso y humilde de corazón. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Pero perfecto, o sea, sin errores. No. La perfección tiene un proceso. Que estamos en ese sistema. Entonces, hay muchos principios. Estudiamos la madurez, luego otro valor, la santidad, la unidad, también la disciplina. ¿Cuántos recuerdan todos esos domingos? Y también el domingo pasado, ¿cuál fue el tema del domingo pasado? ¿Hacer qué? Hacer discípulos. Entonces, uno tiene que saber los valores, principios de lo que yo tengo que practicar. La madurez es muy importante en nuestra vida. No es por la edad, sino es por ese proceso de perfección. Ser perfecto, maduro, significa estar completo. 2, estar ajustado. Les decía, como un carro nuevo, está firme, ajustado, nuevecito. Eso es ser completo. También significa el madurez o perfecto, estar preparado, estar listo. Creo que le ponía un ejemplo. Una señorita de 14, 15 años, ¿estará ya preparado para tener hijo? Ella va a pensar que cuando se embaraza y da a luz, que su hijo es una muñeca o un muñeco. Porque no está preparado para... Le falta entonces, ¿qué? Madurez. Ese es un principio, ¿no? Entonces, madurez espiritual que debemos tener, iglesia, es un compromiso total, completo, que debe reflejar el carácter de Cristo. Algo debe reflejar de Cristo en tu vida. Por supuesto, también la conducta. Entonces, la madurez es un proceso que vamos a ir viendo por los años que estamos en el Señor. Va a depender de 2 cosas la madurez: de ser fieles a Dios y de ser obedientes a Dios a través de su palabra. Por eso dijo Esdras: he inquirido mi corazón para escuchar la palabra de Dios, para ponerla en obra y luego enseñar. ¿Cuáles son esas señales, marcas de un cristiano maduro? ¿Cómo se puede conocer que yo soy un cristiano maduro o usted
una persona cristiana madura? ¿Cuál es la señal? Número 1 es que el contenido de su oración. Un cristiano maduro se detecta en la forma y la manera como ora. Sí, cómo ora, su contenido de oración, que llega a Dios en su conversación, que le es fácil conversar con Dios. Ahí se ve la madurez en forma genérica. Otro de los puntos que podemos ver en una persona madura es la forma como enfrenta las pruebas. Recuerda que las pruebas es necesario en la vida de un cristiano, como lo vemos en la historia bíblica. José tuvo que pasar muchas pruebas, inclusive ser encarcelado. De Pablo ni hablar. Pablo dice, que para llegar a ser maduro o para que él pueda manifestar y decir, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayuden para bien. Y entonces, mira lo que dice, le estoy haciendo un repaso, cómo Pablo pasó momentos difíciles. Está en 2 de Corintios capítulo 11, versos 24 al 30. Dice, en 5 ocasiones distintas, dice, los líderes judíos me dieron, ¿cuántos látigos? 39 látigos. Por 5, 195 látigos. Versículo 25. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fue apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y al día siguiente a la deriva en el mar. Versículo 26. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en las ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser cristianos, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. Me he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Mire, y al final dice, todo esto he pasado por amor a Dios, que para mí ha sido lo mejor. Pruebas. Las personas que pasan pruebas son personas que están madurando. ¿Alguien de ustedes pasaron hambre? ¿Como Pablo? Ninguno. 3 veces dice, fue apedreado. Imagínense. Entonces, esto nos lleva a ser maduros. Nosotros estamos muy lejos de Él.
como también de lo que Cristo pasó. Después estudiamos lo que es otro principio, otro valor que necesita el hombre. La visión o la vivencia en santidad o cómo vivir en santidad. Qué difícil, ¿no? De caminar derecho. En cuerpo, alma y espíritu. Hay un principio que Dios dice, ser santo, ¿qué? También dice, sed santo os vosotros en toda vuestra manera de vivir. Quizás no es fácil para nosotros vivir en santidad, pero eso es lo que nos ordena el Señor, ser santo porque yo soy santo. Es una palabra exclusiva que Dios quiere que seamos santos, su iglesia, su pueblo, usted. ¿Sabe? Nos ha llamado para ser santos, no para seguir viviendo y embarrándose, contaminándose con el mundo. No. Nos ha llamado de ese lugar a un lugar santo que es el reino de los cielos. Y no podemos seguir viviendo como vive el mundo. No podemos seguir siendo cristianos con costumbres mundanos. Eso no es. No juegue usted al evangelio. O eres o no eres. Santidad es alguien que se aparta para Dios y deja todas las cosas. Y ser de Él y agradarle a Él. Entonces, estos principios son tan importantes que estamos dando domingo a domingo y ponerlo en práctica. Santidad es algo o alguien que se aparta para uso exclusivo. Si usted se aparta, decide estar con Dios en santidad, Él lo va a usar de manera extraordinaria, de manera exclusiva. Usted va a ser un hombre, una mujer usado por Dios. Solamente donde llega usted, estará ahí la presencia de Dios. Muchos en la Biblia decidieron ser santos, como Daniel, como José. Daniel dice, decidió no contaminarse con la comida del mundo, que es más rico la comida del rey. Tomaron una decisión de vivir una vida santa como hijos, como hijas de Dios. ¿Será difícil caminar recto? Cuestión de decisión. ¿Hasta cuándo vas a caminar como estás haciendo? ¿Hasta cuándo? Deja y apártate para Dios. Y esa es santidad. Y irás caminando en la madurez también. No puedes vivir lo mismo, iglesia. Que el mundo nos iguale, que somos iguales, no. Recuerda que el creyente es distinto, diferente. El creyente se distingue del mundo, no es lo mismo. No es lo mismo. El que tiene a Cristo en su corazón es alguien que marca la diferencia. No solo aquí, sino en su casa y en otro lugar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces la santidad es apartarse, me aparto, tomo esa decisión. He aprendido mucho de este hijo pródigo que tomó una decisión. Primero se dio cuenta cuál era su estado. Por eso es bueno, iglesia, darse cuenta, ¿cómo estoy?
verme con la ayuda del Espíritu Santo, mi corazón, mi alma, mi vida, mi boca, mis ojos, ¿cómo estoy? Es importante darse cuenta para no seguir igual y tomar una decisión de apartarnos y dedicarnos a lo que dice el Señor su palabra. Usted y yo solo tenemos que apartarnos, separarnos exclusivamente solo para Dios, para nadie más, exclusivo con Él porque Él es santo. Y Él va a hacer milagros en tu vida, muchos milagros, cosas que va a pasar, pero te va a demostrar que Él es grande. ¿Qué más estudiamos? Santificación dijimos también que es posición en Cristo. Cuando tú llegaste a Cristo, aceptaste, tú cambiaste de posición del mundo que estabas a una posición donde está Cristo. Eso también es santidad. Ya tú dejaste al mundo para estar en Cristo. Eso se llama santificación posicional en Cristo. Ya no estás en esa familia antigua, hoy estás en la familia de Cristo, en la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una santificación progresiva que cada día vamos santificándonos, muriendo al mundo de lo que hay en nuestras vidas también. Y ahí podemos ver en nuestro carácter. Hoy vamos a hablar un poco más de ello. Estoy haciendo un pequeño repaso para que entienda que cada domingo debemos entender un principio, un valor, y debemos ponerlo en práctica. Santidad también es tomar una decisión de cambiar el enfoque. ¿Cuál es ese enfoque? Si tú eres un cristiano, entonces enfócate en ser un buen creyente, buen cristiano. Ese es cambiar de enfoque. Si tú eres un padre, un papá, enfócate en ser un excelente padre. Y si usted es esposo, esposa, toma una decisión de ser un excelente esposo o esposa, o hijo o hija, o hermano o amigo. Ese es tomar un enfoque, una decisión. Y sobre todo en la obediencia a la palabra de Dios. También hemos estado en otro principio, es la unidad. Habíamos visto 4 o 5 aspectos tan importantes para mantener unidad en la iglesia, unidad en la familia, unidad en el trabajo. Podemos estar juntos como ahora, pero no estamos unidos. Él lo está pensando en otra cosa, él lo está pensando. El estar juntos no significa estar unidos. Unidos es en el espíritu. Y para que haya esa unidad, tenemos que ver algunos actitudes, principios también. Número 1 es mantener el respeto y la honra. Respetarse el uno al otro. Respeta, honra a tu marido o a tu esposa. Respeta al hermano. Respeta a tu hijo o hijo, respeta a tu papá. Eso nos va a tener en unidad. Sabemos que somos distintos, diferentes, ¿verdad? Pero el respeto no debe perderse. Debemos respetarnos tal cual somos. Usted no puede querer como que sea como usted, para nada. Entonces el respeto es un factor, una actitud que va a traer, ¿qué cosa? Unidad en la iglesia. Unidad en tu familia, en tu hogar. Cuando hay respeto en casa,
que el marido respeta y honra a su esposa y trata bien. Igual como dice la palabra, y la mujer respete ¿qué? A su marido. Y los hijos ¿qué? Obedezcan, respeten. Y entonces aquí va a haber unidad. Otra práctica de vivir en unidad, dijimos que evite el juicio, la burla y el señalamiento. No podemos estar criticando, juzgando, burlas, chismes, señalando tal persona que el otro, que allá. ¿Eso qué hace? Une, divide. Criticando. Entonces estos principios es poner en práctica, iglesia. Para eso domingo a domingo estamos enseñando. Para ponerla en práctica. No señale con el dedo, no juzgue. No juzgue, hermanos. ¿Cuántas veces enseñé que en la familia se reúnen en la mesa? Papá, mamá, hijos y juzgan. Sí. ¿Hay familia de eso? Sí. Juzgan a una persona. Uno de ellos se pone vocal supremo y el resto vocales auxiliares. Y juzgan a alguien. No juzgáis porque no seas juzgado. Aquel que juzga, dice, se toma el lugar de Dios, de Cristo, porque el que va a juzgar y juzga es Jesucristo. Entonces ten cuidado, iglesia. ¿Qué más? Esto de no juzgar va a volvernos en unidad. Qué triste será cuando alguien ha juzgado a alguien y todavía se encuentra hipócritamente y le saluda. Qué triste. Renuncia, arrepiéntate. Confiésate antes de tomar la cena y sé libre para que haya unidad y podemos agradarle a papá Dios. Amén. Es un tercero, para que haya unidad, bendiga con su boca y con sus acciones. Dios nos ha llamado a ser de bendición. Sí. Os he llamado, escogido, dice, para bendición. No para maldición. Hermanos, nuestra vida debe de ser de bendecir, de bendecir, de bendecir, declarar bendición en tu casa, en la iglesia. Eso es vivir de bendición. Nuestra boca debe ser para alabar como hoy, para adorar, pero también para bendecir. Ama a Dios con todo tu corazón, le adoramos. Pero dice también, ama a tu prójimo como a ti mismo. Siempre hay que bendecir. Cuarto, decíamos, no recibas el mal ni el chisme, porque eso divide la iglesia, divide tu casa, divide tu trabajo. Recházalo. Hay personas que se dedican a sembrar discordia en la familia o en la iglesia. Le gusta. Está contento porque siembra discordia. Le gusta murmurar y si no murmura, no está tranquilo hasta hacerlo. Y si alguien quiere chismosear, murmurar con usted, páralo. No recibas. Un momentito, alto. No voy a escuchar tu chisme ni tu murmuración. Pero si usted recibe, está contaminado y están de acuerdo los dos. Y debemos alegrarnos cuando alguien conoce a Cristo, para que haya unidad, amor. Cuando alguien nos visita, dale la bienvenida. Alégrate. Y eso marca unidad, amor. Y tenga un amigo en la iglesia. Un amigo quien se ocupa, quien ora por usted, quien llora. Ese es un amigo, una amiga. ¿Usted tiene amigas? No sé. Sí, pues Cristo es nuestro amigo, pero es necesario también tener aquí. Luego estudiamos la disciplina, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan de la disciplina?
Porque como cuerpo necesitamos ser disciplinados. ¿Qué es la disciplina de Dios? ¿Cuál es la disciplina de Dios? Muchas veces Dios nos va a disciplinar, nos va a corregir. ¿Por qué? ¿Porque nos rechaza o porque nos ama? Claro, Dios disciplina al que ama. La disciplina de Dios es la expresión de su amor. Por eso dice, te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, dice, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor tu Redentor. Está en Isaías 54, 7 y 8. Entonces la disciplina es la expresión de su amor. La disciplina viene porque nos ama. No juzgues. Si en tu casa te disciplinan o en la iglesia te disciplinan, es la expresión de su amor de Dios. Nos disciplina porque me ama. Dios me disciplina porque quiere corregirme también. Quiere corregirme de mis errores, de mis pecados. Corregirme por algo que hice mal. Y es todo para su gloria. Dios me disciplina porque quiere plasmar su carácter en mí. Él quiere formar, mire, su carácter en nosotros y nos corrige, nos disciplina. Porque Él quiere plasmar, significa quiere que seamos como Él, manso y humilde de corazón. Como Pablo dijo, no cesaré hasta ver que Cristo esté en ustedes formado hasta el carácter de Cristo. Y eso debe ser en nosotros. Y luego la semana pasada hablamos sobre qué. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hacer discípulos. Hacer discípulos. Para eso hemos sido llamados. Pero discípulos de uno a uno, de persona a persona. De hablar de Cristo a alguien, de usted y la otra persona, nada más. Si puede predicar en cantidad, mejor. Pero el hacer discípulos de uno a uno es una forma de manera especial y relacional que el Señor hace. ¿Cuántos desean conocer más a Dios? ¿Sabes cuál es el secreto para conocer más a Dios? Hacer discípulos. ¿Cómo? Sí. Para conocer más a Dios hay que hacer discípulos. Porque para hacer discípulos tengo que acercarme a Dios. Tengo que orar a Dios, tengo que estudiar la palabra. Y a través de acercarme a Dios, de esa relación intimidad, voy a conocer a Dios. Y al leer su palabra, estudiar y meditar, voy a conocer más a Dios. Si yo tengo palabra y tengo esa relación con Dios, es fácil que puedo hacer un discípulo. Eso es hacer discípulos. Porque Él quiere que le conozcamos más. Hoy día vamos a nuestras Biblias en 2 de Timoteo 2. ¿Están conmigo, iglesia? Ya se durmieron, creo. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Amén. Por eso es necesario que usted tenga un bolígrafo y un papel para que anote. Porque por más que tengas una memoria, te vas a olvidar. Por eso le digo, ¿cuántos recuerdan de la semana pasada el tema? Si tú tenías, sacabas al toque.
Siempre les he enseñado, les he dicho, y una vez más. Por eso también es crecimiento espiritual. La forma como quiero aprender. El Señor nos considera como ovejas. No ovejas, sino como ovejas. La ovejita sale a estas horas a 8 de la mañana, 9 al campo. ¿Y qué hace todo el día esa oveja? Recoge. Sí, recoge. Todo el día. 4 de la tarde, 5 ya está su barriga, digamos. Y ya empieza a volver a su redil. Está bajando ya 4 o 5 de la tarde. Y conoce su redil, ¿dónde va a ir? Su casita. Y una vez que llega, entra al corral, al redil, ¿qué hace en la noche la ovejita? Claro. Mastica. Y luego se alimenta. ¿Qué enseñanza? Como ovejas el cristiano. Recibe, lee, anota, escribe. Viene a la iglesia, recibe la palabra, escribe. Y cuando va a su casa, saca su apunte, saca su agenda, su cuaderno y empieza ¿qué? A rumiar. Yo tengo acá, no sé, en toda mi vida cuántas agendas de esto tengo escrito. En la pandemia quemé como 100 de estos. Ya no cabían ya. Y ahora se está acumulando más. ¿Usted cuántos apuntes tiene en toda su vida? Seguramente muchos. Entonces, rumea. Aliméntate de la palabra del Señor. ¿Qué le dije? ¿Segunda Timoteo o primera? Capítulo 2, versículo 14 al 26. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente. Dice la palabra del Señor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Todos leemos el 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Señor y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, siga ministrando nuestras vidas. Tú eres el Dios consejero. Yo sé que muchos acá necesitamos ese consejo sabio, esa palabra para nuestra vida,
porque sale de tu corazón y además conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Habla mi vida, Señor, con tu palabra. Y como dijo el profeta Samuel, habla que tu siervo oye. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a hablar lo que es, este domingo, el carácter de un cristiano, de un creyente o de un líder. ¿Cuál es el tema? Para que no se olviden. 2, 3. ¿Cuál es el tema? Nos va a hablar de nuestro carácter o el carácter que debemos tener. ¿Cuál es ese carácter? A veces estamos equivocados que el que grita, el que reprende, dice, tiene carácter. No, no es eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de este tema? El carácter de un cristiano, de un creyente o de un líder. Reconocer la importancia que debemos tener un carácter sólido y definido en el proceso o en nuestra vida cristiana. Reconocer que es tan importante un carácter, pero ese carácter debe ser firme, sólido, fuerte, macizo. Ese es el objetivo, que yo debo tener un carácter firme, sólido, macizo, porque es tan importante en mi vida pastoral o como creyente o como cristiano. Eso es muy importante. Entonces ese es el objetivo, que debemos reconocer que haya en nuestra vida un carácter sólido, firme, fuerte y macizo. Un principio fundamental para la vida de un creyente, de un cristiano evangélico, es que para servir a Dios necesitamos un carácter sólido. Si no tenemos ese carácter firme, sólido, no vas a ser un buen servidor de Dios. Por eso muchos no pueden servir. Por eso cuando nos dice aquí en 2 Timoteo 2:15, dice, mire, 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Esfuérzate, dice. Procura significa esforzarse, presentarme aprobado. Como obrero que no tiene a avergonzarse, sino que interprete, segundo, que interprete, ¿no? O que use bien la palabra rectamente, ¿no? La palabra de verdad. Un creyente, un cristiano, mire, debe estudiar bastante la palabra. Mire, debe conocer bien la palabra. Yo admiro mucho a los de la iglesia Alianza Cristiana Misionera. He estado en una conferencia que ellos poco ven la adoración, la alabanza, pero cómo conocen, estudian la palabra y conocen muy bien la palabra. Por eso dice aquí la segunda parte, que use bien la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad, iglesia? ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia. Esa palabra. Dice en otra versión que interprete rectamente la palabra de verdad. Debemos saber usarla bien esta palabra. Debemos conocer esta palabra. Para que cuando usted conversa a alguien, haga discípulos, esta palabra salga tal cual está escrita
y hará efecto en esa persona, porque esta palabra tiene poder. Mire lo que dice, me impresiona cuando dice, procura, esfuérzate de presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo es presentarse a Dios aprobado? Cuando tú entras de rodillas delante de Dios, debes presentarte ahí ante Dios, sin avergonzarte nada. Sino, sin avergonzarse significa abierto el corazón. Perdón. No importa que hayas pecado ese día, pero preséntate abiertamente, sin vergüenza, decirle, aquí estoy, Señor. Y puedas aprobar. ¿Qué significa la palabra aprobado? Apto, capacitado, idóneo, aceptado, admitido, ratificado y certificado. Lo contrario de aprobado, ¿cómo sería? Desaprobado, ¿verdad? Amén. ¿Están conmigo? Escuche bien, llévate algo, pon atención para tu vida. Desaprobado significa rechazado. A mí me suena muy fuerte esta palabra. Que Dios nos pueda rechazar. Incompetente, como Saúl. Qué triste, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 16, 1 dice: el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo? Dice, ¿qué dice ahí? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Y ya lo he rechazado, dice, como rey. Mire, iglesia, Dios rechaza. ¿Y qué significa la palabra rechazar? Incompetente, desaprobado. Por eso debemos tener cuidado, ser rechazado por Dios, mis hermanos. Jóvenes, señoritas, ten cuidado de ser rechazado por el Señor. O sea, desaprobado, invalidado, no admitido, no aceptado por Dios. ¿Y por qué Saúl fue rechazado? Usted sabe la historia, ¿verdad? Escuche, por desobediente, por su rebeldía. A veces la iglesia lo toma como cualquier cosa. Desobedecer. La desobediencia trae rechazo de Dios. A otros fácil les hace desobedecer. Oh, no haga eso, hermano. Porque puede usted encontrar el rechazo de Dios. Y a veces luego reclamamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué y aquello? ¿Por qué ya no tengo este ministerio? Por eso ese es carácter. Me suena mucho esto de aprobado y desaprobado. Esfuérzate para presentarte. Diariamente que nos presentamos a Dios en las oraciones, ¿seremos aprobados? Y por eso decía, muchas veces nuestras oraciones no llegan a la presencia de Dios. Entonces, tengamos cuidado. Carácter. ¿Qué es carácter? Mire, el carácter es un rasgo o una marca, una actitud de una persona. Algo que te diferencia, que te defina cómo eres, tu ser. Y tú marcas la diferencia ante los demás. Ese es carácter.
que eres distinto a los demás. Es el carácter que te marca. Y ese carácter es único. Y ese único es de Jesús, que podemos imitar. No igualar, imitar. Carácter manso y humilde. Entonces ese rasgo debe estar en usted. Esa marca, esa actitud que te va a diferenciar, distinguir de los demás. Eso es carácter. Por eso aquí, en el pasaje que hemos leído, iglesia, el apóstol Pablo le da ciertas indicaciones a Timoteo para que deshaga cualquier argumento en su contra, para que no sea desaprobado, sino aprobado por Dios. Esfuérzate, dice. Esfuérzate. Procura, dice, con diligencia presentarte aprobado. Carácter, aprobado, ese temperamento, esa personalidad. Como obrero que no tiene de avergonzarse, ser abierto. Para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Con estas palabras Dios o el apóstol Pablo está tratando de dirigir, concientizar a su discípulo Timoteo. ¿Para qué? Para que pueda formar Timoteo un carácter que sea aprobado delante de Dios. Y le dice algo muy importante en el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Con un corazón limpio. Mire, carácter es de tener un corazón limpio. Y de esa manera podemos ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Para ser discípulos, para cumplir, mire, esta misión y visión. ¿Están conmigo, iglesia? Lean, todos vamos a leer esto. La visión. 2, 3. Ser una iglesia llena del Espíritu Santo, guiado por la palabra de Dios que edifica al cuerpo de Cristo, fortalece la familia y contribuye a la transformación de la sociedad peruana y el mundo. Esta es la visión. Acá está escrito. Usted lo ve siempre que viene. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer una iglesia? ¿Qué cosa? Lleno del Espíritu Santo. Por eso estamos viniendo todos los días a la oración. En tu casa también. La oración es parte de estar llenos de gota a gota o de sobreabundancia de la presencia de Dios. Guiada por esto, la palabra de Dios. Que va a edificar, va a crecer el cuerpo de Cristo. Por eso decía, ¿cuántos quieren crecer? Y va a fortalecer tu casa, tu familia. Y esto va a ayudar a que otros se conviertan a Dios, la sociedad. Esa es la visión. Pero ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el encargo que nos ha dejado a nosotros? 2, 3, lean fuerte. Ahí está el encargo que nos ha dado. ¿Es el encargo para quién? Diga usted, para mí. ¿Para quién es ese encargo? Si usted no toma esta palabra, siempre va a estar ahí. Va a venir, se va a sentar, calentar la banca y luego se va y vuelve. Eso no es la vida de un creyente, es esto. Esa es la misión. Para eso necesitamos el carácter de Cristo. Imitar ese carácter.
Para ser discípulos necesitamos cumplir esta gran comisión. ¿Usted se ha preguntado para qué he sido llamado a la iglesia? A veces pensamos egoístamente, ¿no? Para estar bien, para ser bendecido, para que mis hijos estén bien, mi casa, para que me dé un trabajo. No, hermano, para eso no le llama el Señor. A usted, a mí nos ha llamado. Hemos conocido a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido sellados del Espíritu Santo para llevar esta misión, este encargo, para que otros como usted y yo conocemos a Cristo, lo tenemos que hacer. Para eso le llama a usted, para que sea útil. Usted es un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted hable de Cristo, cuente de Cristo, lleve de Cristo a su vecino, a su compañero de trabajo, a su familia, a sus hijos. Mire, cuando usted se reúne en familia, está bien que se reúnen porque muchos me dicen, pastor, dame permiso, no voy a poder venir porque ha llegado mi familia. Ah, qué lindo, qué bueno. Y no voy a venir al culto porque ha llegado mi familia. ¿Y qué van a hacer? Vamos a ir a comer pollo. Mire. Santo Dios. Reúnete, está bien, ¿para qué comes pollo? Pero antes, pues, cumple. Háblale de Dios. Háblale de Cristo a tu familia. A veces se reúnen para comer pollo y ahí chismosear, murmurar. No, eso no es la reunión. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces es para cumplir esta gran comisión. Claro, para eso necesitamos el poder. Esa presencia de Dios. ¿Dónde lo consigo? En la oración me lleno de poder. En la lectura de la palabra me lleno de poder. Cuando alabo, dice en medio de la alabanza, ¿quién habita? El Espíritu Santo. Para ello nos revestimos, para estar en comunión, practicar su palabra y servir a nuestra familia, a nuestra mamá, papá, a los hermanos. Háblale de Dios. En la boca del cristiano no puede haber chismoserías, murmuraciones del mundo, no. De tu boca debe salir palabra de Dios, bendición, palabra de vida. ¿Cuántos dicen amén? Los jóvenes cuando se reúnen con sus amigos, ¿qué hablas? Recuerda que los cultos no son entretenimientos. Es palabra de Dios, es adoración a Dios, es buscar a Dios, es encontrarse, es un abrazo, mostrar el amor de Dios. Ese es el congregarse también. Entonces, podemos hablar del carácter de un creyente cristiano. Claro, el carácter son dos cosas en una persona, en un creyente. Uno, su personalidad. Dos, su temperamento. Mire, la personalidad es algo que se forma. No nace. El carácter no nace, se forma. Entonces hay que diferenciar que la personalidad es algo que se forma en el entorno de la familia, en el entorno de la iglesia o en el entorno donde usted estudia o trabaja. Ahí está la personalidad. Y la otra, que es el temperamento, eso sí es genuino. Algo que nacemos, los talentos que puedes tener, ¿no? Y a manera de eso vamos a influenciar. Entonces, la personalidad es algo que va a influenciar. Es algo que hemos aprendido, como dije, en el entorno familiar, social. Y eso va a reflejar. Por eso a veces decimos, ¿no? Como hemos sido influenciados de familia, dice, se aparece a su papá, a su mamá. Su personalidad. Igualito, dice, ¿no? Y el segundo, lo que hablamos del temperamento, son rasgos genéticos
de papá, de mamá. Pero también no son iguales, somos únicos eso. Entonces, cuán importante es en la vida de un creyente, de un líder, de un cristiano, el carácter. Es clave en nuestra vida, hermanos. Por ello nos conocerán, porque es una marca, un rasgo que nos pueda ver en cualquier lugar, que tú marcas la diferencia. Si usted está yendo en un micro, en un bus, tu carácter te va a marcar la diferencia. Tu carácter le va a llamar la atención a alguien. Porque ese carácter es el rasgo, la marca que te distingue de los demás. Y eso va a ser para también darle la gloria al Señor. Vamos a ver algunos aspectos importantes en el carácter de un creyente, de un cristiano. ¿Qué nos caracteriza? ¿Qué debemos tener? Un aspecto. Número 1, de lo que todos sabemos, el dominio propio. El dominio propio. Eso marca el carácter de una persona. En la Biblia está relacionado como la templanza, que es el fruto del Espíritu Santo. Está en Gálatas 5:22. Pero, ¿qué cosa es el dominio propio? ¿Qué cosa es? ¿Qué es dominio propio? Su palabra dice dominio, dominarse, pero tú mismo, ¿verdad? Entonces, el dominio es la capacidad de controlar, mire, el dominio es la capacidad de controlar tus impulsos. Puedes controlar tus deseos, tus impulsos, dominar. Si algún momento quieres gritar, el espíritu de dominio te controla. Tienes esa capacidad. O sea, eres capaz, suficiente. Sabes controlarte. ¿No? Hay algunos que dicen, yo me conozco, dice, cuando me hacen esto, ay, dice, ¿no? Yo me conozco, dice. Pero el Señor te dice, ten dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Dice, pues no nos ha dado ¿qué? Sino de poder y amor. A ver, leen fuerte ya. 2, 3. Qué bueno. ¿Se da cuenta? No nos ha dado espíritu de cobardes, sino de valentía, de poder, de amor. ¿Y qué más dice? Dominio, de la capacidad de controlar. Tú puedes controlar entonces, hermano. No digas, me ganó la carne. No, entonces te falta dominio propio. A veces es verdad. Y eso nos puede traer consecuencias si no tienes este carácter con dominio propio. ¡Wow! Un pastor anciano me enseñó, que ya está en el cielo. Me dijo, Juan, hace unos 20 años atrás o más, Juan, tú estás creciendo, te felicito. Ya estás en la región, ya eres autoridad. Pero ten cuidado, dice. Como Pablo dijo, ten cuidado de ti mismo, me dijo. El ministerio es crecer, crecer. Está bien. Pero cuidado, que caigas. Alguien que cae, me dijo, es como si un vaso de vidrio, cuanto más altura se cae, se destruye. Juan, cuanto más creces, Juan, ten cuidado. Y me hizo entender que un vaso de vidrio, cuando se cae de arriba, ¿se puede solucionar? Ya no. Ya no. Ya es difícil. Y he visto en el ministerio muchos cristianos pastores
que han surgido rápido y han caído, y verdad que no se pueden levantar. Y yo veo a Jimmy Swaggart, un gran predicador, ahora ya anciano, que llenaba estadios y con un soplo en el poder del Espíritu Santo, todo el estadio caía, se llenaba del Espíritu. Cayó en el pecado sexual y nunca más predicó. Por eso tenemos que cuidar. ¿Qué necesitamos para eso? Que nuestro carácter tenga ¿qué cosa? Dominio propio. Qué triste, ¿no? Alguien que cae, dice, si cae en pecado sexual, no tiene parte del reino de los cielos. Así de fácil. Ni los adúlteros, ni los que se hacen con hombres y mujeres, dice, tendrán parte, ni los mentirosos tendrán parte del reino de los cielos. Entonces necesitamos dominio propio, la capacidad de controlar esos impulsos, esos deseos, en aras de una ganancia sana a largo plazo. Wow. Si tú logras dominar, tienes tu seguro, un seguro del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermanos, para tener dominio propio, necesitas que el Espíritu Santo te dé, porque es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, la decisión de mantenernos puros para todos, jóvenes, adultos, adolescentes, es mantenernos puros en el aspecto sexual. Cualquiera que sea. Los jóvenes deben mantenerse puros. Los casados también puros. Si son casados, en la fidelidad de su cónyuge. Me gustó mucho cuando la pastora, último que estuvimos 3 días de ayuno en la región, vino la pastora Gabriela Navarro. No sé si alguien recuerda, una vez vino aquí, pero hace muchos años, el año 2006 o 2007, vino aquí porque ella es docente y cuando íbamos a tener un convenio con una misión, vino a tomar examen a los docentes acá. Ella dijo hace poco, habló a las mujeres, dijo, mujeres, si ustedes sienten tentación de un hombre o ya no tienen marido, ¿no pueden contenerse? Si antes de casarnos, ¿cómo nos hemos sostenido? ¿Cómo nos hemos contenido? ¿Y por qué no podemos ser ahora? Dice, cuidando la pureza sexual. Como diciendo también a los hombres, ¿no? Yo lo entendí. Mire, ¿qué es eso? Dominio propio, fidelidad. En la Biblia vemos muchos con dominio propio. Daniel capítulo 1:8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dominio propio. Decidió. Por eso es cuestión de decisión, hermanos. Decide no hacer lo malo de cualquier cosa que te vence. Dominio, decisión. Dice acá, Daniel propuso en su corazón, aquí está la clave,
No quizás con tu mente o con tu fuerza, no, dice en su corazón no contaminarse. O sea, de lo más profundo decidió no contaminarse. Ahí está la clave. Al decir desde lo más profundo. No del cuello para arriba, sino de corazón. No contaminarse. Daniel capítulo 10, versículo 3. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumpliera las 3 semanas. Debe ser rico ese manjar, ¿no? Delicado. Ni eso lo tentó, porque él había tomado una decisión. ¿Cuántos vamos a tomar una decisión? Qué interesante. Entonces, aquí hay ejemplos que lo podemos hacer de cualquier tentación que hubiera en nuestra vida. Eso que hace, forma el carácter de Cristo. Otro gran hombre es David. David, primera de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer en la nueva versión internacional. Primera de Samuel 24. No, sí, primera de Samuel 24. Del 1 al 7. Dice, cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Versículo 3, por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y estos le dijeron, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que haga con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es ungido del Señor. Mire, Saúl le perseguía para matarlo a David, porque llegó un enojo, la envidia. Cuando David venció de adolescente a los filisteos, todas las mujeres, dice, de Israel decían, cantaban una canción. ¿Cómo se llama eso? Para David, para Saúl, sus 1000 y para David, 10,000. Y eso él no le gustó. Y empezó a tenerle rencor, envidia, y lo perseguía para matarlo. Pero como dice la historia, en la cueva estaba al fondo David y sus hombres escondidos. Y ahí en esa cueva mismo entró Saúl con sus guerreros y se quedó dormido. Y le sugirieron los consejeros y la tropa de David, por fin hoy día el Señor cumple la promesa que te ha dado, que tendrás en tus manos a tu enemigo. Hoy tienes la oportunidad de matarlo. Y David se levantó y agarró la espada y se fue.
pero tenía para matarlo, ¿verdad? Pero la historia dice que solamente ¿qué? Cortó el manto, un pedacito de tela de su capa, del manto, y trajo. Y mira lo que dice el 5, dice, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Tuvo dominio propio, pero se sintió mal por haber tocado al ungido de Dios. Dominio propio. Tenía para matarlo. Cuán importante tener el dominio propio que nos puede librar de muchas cosas. Del pecado, del robo, no sé, de lo que Satanás puede tentarnos. Dominio propio. Igual tenemos a Moisés, Números capítulo 16. Con esto vamos terminando. Números 16, versículo 4. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer desde el 1, ¿ya? Dice la palabra del Señor, Números 16, 1 al 4. Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rubenitas Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad de Israel? 4. Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos. Moisés pudo castigarlos, pudo matarlos porque él estaba con todo el ejército. Pero ¿qué hizo Moisés? ¿Tuvo qué cosa? Dominio propio. El más manso de la historia. Si solamente cuando estuvo en Egipto, ¿recuerdan? Moisés salió de la casa del faraón y vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Él fue, lo golpeó y lo mató al egipcio y lo enterró. Pero después de 40 años, Dios había cambiado su carácter y lo hizo manso, le dio dominio propio. Y por eso no hizo nada contra los que se rebelaron, sino él se postró ante ellos para rogarle a Dios que no le pase nada a esto. Pero Dios hizo lo mismo, porque el Señor dice: mía es la venganza. Nos ponemos de pie. Estos grandes hombres se caracterizan por su dominio propio. Daniel, ¿qué hizo Daniel con dominio propio? Propuso, dice, de corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. Amén, hermanos. No anheló más cosas. David entendió que no debe tocar a un ungido de Dios. Más pudo en su corazón la presencia de Dios. Y Moisés no reaccionó frente a sus enemigos. Bendito sea el Señor.
La pregunta es, ¿estoy aprobado delante del Señor? ¿O estoy desaprobado? La tarea de nuestra iglesia es esforzarnos, es procurar ser aprobado delante de Dios. En nuestra santidad, en nuestra madurez, en nuestra disciplina, en un modo de vivir. Estar aprobados si vivimos en unidad en casa o en la iglesia. Si estamos aprobados, si estamos haciendo o no discípulos, el ministerio que nos ha encargado, o estamos esperando qué. Cuán importante es el ser aprobados a través de un carácter firme, sólido y sobre todo teniendo este primer aspecto, dominio propio. Hay muchos aspectos más que seguiremos estudiando. El carácter debe tener una prudencia, es decir, tener cuidado. Debemos tener fortaleza, la firmeza en nuestro carácter. Debemos tener el servicio incondicional y sobre todo la obediencia y humildad. Esto estaremos viendo el próximo domingo. Pero ¿cuál es tu carácter? Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Esfuérzate, iglesia. Esforcémonos para no ser rechazados, para no ser incompetentes, sino que le agrada a Dios nuestra vida. Y para tener ese carácter de Cristo, manso y humilde de corazón, necesitas una decisión. Una decisión hoy. Hoy mismo no podemos dejar pasar. Decisión de tener una vida santa. Porque Él ordena, lo manda. Sé santo porque yo soy santo. Toma una decisión de apartarte del pecado y separarte solamente tu vida para Dios. 100% en cuerpo, alma y espíritu. Necesitas tomar una decisión de ser procesado para madurar. Ser perfecto como Dios es perfecto. Tú ya estás en la posición de Cristo. Perteneces al reino de Dios, a la familia de Cristo. Estamos en ese reino. Ya no somos del mundo sucio para contaminarnos. Recuerda, tú eres un hijo, una hija que debemos guardar santidad, pureza, limpieza y sobre todo también unidad, dejando todo lo que nos divide, sino al contrario lo que nos une. Un solo corazón, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Tú perteneces a esta familia. No eres del mundo. Estamos, pero no somos. Marque la diferencia a través de la oración, a través de la búsqueda, esta relación con papá, conversando, teniendo relación diaria, genuina, para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida, adorándole, conociendo más a Él a través de su palabra. Que su palabra te traiga vida, que te alimenta, que te limpia, que te sana. Toma esa decisión
de escudriñar esta palabra que sale de su corazón de Dios, que nos ha dado para nosotros. Levantemos nuestras manos. Dígale algo al Señor en tus propias palabras, porque Él está aquí. Él está aquí. Lo mejor que puedes hacer es tomar una decisión. Una buena decisión tomamos de aceptar a Cristo, de dejar al mundo, pero no más coquetear con el mundo. Hoy estás en el reino de Dios, iglesia. Hoy tú perteneces a la familia de Dios. Pero decide tomar una vida santa, una vida madura, una vida de unidad, de amor. Toma esa decisión. Aleluya. ¿Por qué no podemos decirle, Señor, gracias por darme oportunidad de pertenecer a tu casa, a tu iglesia, a tu familia? Hoy decido volver. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, que no estaba viviendo una vida que te agrada, sino a medias. Pero hoy decido volverme a ti y darte gloria para llevar una marca, un rasgo del carácter tuyo en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo deseo tu carácter, Padre. Ese carácter manso y humilde que nazca de mi corazón. Por eso, Señor, me vuelvo a ti. En mi corazón, mi alma, mi espíritu. El Señor dice, no os conformáis, no os contamináis con el mundo. No, sino seas transformados en la renovación de vuestros pensamientos. Pensamientos sanos, puros, pensamientos de bien y justos. Y eso traerá el carácter de Cristo. Él está aquí. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Oh, amado Espíritu Santo. Oh, amado Espíritu de Dios. No queremos volvernos tal cual hemos estado viniendo, sino cámbianos, transfórmanos, límpianos en el nombre de Jesús. Irarabashira babasaya. Poder en el nombre de Jesús.